Muy buenos días, estudiantes. Nos vamos con nuestra clase de lenguaje que corresponde a la clase 56 del texto Leo I. En esta clase nosotros tenemos que crear, planificar un cuento. ¿Qué es un cuento? Un cuento es un relato breve, ya una breve historia que es con pocos personajes. Puede ser real, puede ser ficticia, que es fácil de entender y se compone de tres partes. ¿De qué parte se compone un cuento? Bueno, acá todo cuento tiene un inicio, donde se presentan a los personajes que van a participar del cuento y el lugar donde se transcurre la historia. Ya tiene un desarrollo donde se presenta el conflicto o el problema que enfrentarán los personajes. Generalmente en un cuento siempre se presenta algún problema, alguna situación que hay que solucionar, que es en lo que se basa el cuento, ¿ya? Y el final, cierto desenlace que se explica cómo termina el conflicto que enfrentan los personajes. Si se soluciona, si no se soluciona y de qué forma, ¿ya? Bueno, como les decía yo que tenemos que planificar un cuento, aquí dice lo siguiente, observa las siguientes imágenes, tenemos dos imágenes. Elige una para escribir un cuento sobre ella. Con los cuentos de todos los alumnos se confeccionará un libro de cuentos del curso Te cuento mi cuento. ¿Ya? Bueno, en este caso nosotros vamos a primero a confeccionar, a programar nuestro cuento, a planificarlo, ya en el libro, ya vamos a planificarlo, ya, y para eso tenemos que elegir una de estas dos imágenes. En la imagen 1 tenemos, ¿cierto?, una niña, ¿cierto?, o una mujer, una señora, ¿cierto?, que está, al parecer, leyendo un libro, tomándose un café, ¿cierto? Y en la segunda imagen tenemos dos niños, un niño con una niña, que están viendo un libro muy grande, ¿cierto? Y que están rodeados de planetas, de estrellas, ¿ya? Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es elegir una de las dos, la que nosotros queramos, y en base a esa imagen, nosotros planificar y preparar nuestro cuento, ¿ya? Yo, como ejemplo, para explicar en este video, voy a elegir la imagen 2, donde aparecen los niños que están revisando un libro gigante y están rodeados de planetas y de estrellas. ¿Correcto? Ya, ahora nos vamos a ir al cuaderno de actividades para ver lo que ya hay que hacer y que hay que escribir ahí mismo. Y aquí estamos en el cuaderno de actividades, donde dice actividad 1. Dice, escribe un cuento sobre la imagen que elegiste del texto del estudiante. Recuerda que debes identificar claramente las tres partes, el inicio, el desarrollo y el cierre, y el final. Bueno, nosotros elegimos la imagen, les dije yo como ejemplo, voy a colocar la imagen, ustedes pueden elegir esa o la otra, y ustedes son libres, donde salía el niño con la niña viendo un libro gigante, ¿cierto? Donde aparecían el planeta, ¿cierto? Estrellas, ¿ya? Entonces, yo la imagen que elegí es sobre, y pongo ahí, en mi caso, en el ejemplo, los niños viendo un libro gigante rodeado de planetas y estrellas, ¿ya? Completa el siguiente cuadro. Personaje. Ahí yo elijo los personajes. ¿Ya? En este caso tiene un niño y una niña. Puedo quedarme con esos dos o puedo agregar más personajes, porque ahí el cuento lo voy a crear yo. Ya le voy a poner, por ejemplo, a la niña Rocío y al niño le voy a poner Mario, ¿ya? Mario y Rocío, si me quedo con eso solamente. El ambiente es donde ocurre la historia, donde pasa. Ya podríamos suponer que pasa en el campo, que están los niños en el campo. ¿Y cuál es el problema? Tenemos que ver alguna situación, ¿cierto?, que va a ocurrir, ¿cierto?, y en lo cual se va a tratar en nuestro cuento. Ya, yo voy a colocar aquí que los niños quieren quieren ir al espacio y no saben cómo hacerlo. ¿Ya? Ese va a ser como de qué se va a tratar, como la especie del problema. Que quieren ir al espacio pero no pueden. ¿Ya? Entonces dice, escribe mi cuento, escribe tu cuento en el siguiente formato. Inicio. ¿Qué personajes tiene? Tenemos que aquí ir respondiendo a las preguntas que nos hacen. ¿Qué personajes tiene? Nosotros tenemos, dije, a Mario, ¿cierto? Y a Rocío. ¿En qué lugar sucede la acción? Sucede en el campo. ¿Cuáles son sus hechos principales? Los hechos principales son que los niños quieren ir al espacio pero no saben cómo hacerlo. ¿Ya? Desarrollo. ¿Qué hechos ocurren? ¿Cierto? Los hechos que ocurren es que los niños están leyendo un libro, ¿cierto? Y al leer el libro, que es un libro sobre el espacio, le dan ganas de ir al espacio y no saben cómo hacerlo. ¿Ya? ¿A quién le ocurren estos hechos? En este caso a Rocío con Mario, ¿cierto? ¿Y qué problema se presenta? Dice, ¿qué problema se presenta que todo cambie? Ya, en este caso es que el problema que se presenta o la situación es que ellos no saben cómo ir al espacio, pero quieren ir. ¿Ya? Y al final dice cómo termina la historia. Aquí yo voy a escribir cómo termina mi historia. Sigo con mi ejemplo de que los niños quieren ir al espacio y voy a colocar aquí cómo termina mi historia. Que la historia termina, ¿cierto? Que los niños se consiguen una nave espacial,
¿cierto? Se consiguen una nave espacial y pueden ir al espacio y recorrer los planetas, ¿cierto?, del sistema solar. ¿Ya? Recuerden que el cuento puede ser algo ficticio, como es en este caso, ya donde yo le estoy diciendo, ¿ya? Y ahí termina mi historia. Esto no es que yo tenga que ir narrando el cuento, ya tengo que ir como contándolo y respondiendo las preguntas solamente, ¿ya? Aquí voy respondiendo, la idea es que yo vaya creándolo, yo elija la imagen, yo vea cuál es el problema, elija los personajes, agregue personajes si quiero, coloque los hechos que yo quiero, que determino, ¿cierto? ¿Ya? Y esto lo vamos a tener ahí guardadito hasta clase 56, porque, ¿cierto? En la próxima, en una próxima clase vamos a escribir, ¿cierto? Este cuento, pero ya, ¿cierto? Como sin ir respondiendo a las preguntas y sin ir escribiendo las partes, sino que narrarlo, contar. ¿Ya? Así es que eso es lo que tienen que hacer el día de hoy, crear el cuento y recuerden elegir una de las dos imágenes. Le sacan fotito aquí a la página, ¿ya? Y me la envían a mi WhatsApp. Ya estudiantes, a trabajar, que les vaya muy bien. Chao, chao.